Gracias por descargar del Ministerio del Camino de la Palabra. Creemos que en Dios esta enseñanza irá y transformará poderosamente su vida. Dios les bendiga. Yo quiero compartir la palabra de Dios con usted y quiero recordarle que la Biblia nos fue dada para dos propósitos principales. En primer lugar, la Biblia nos fue dada para que usted y yo conociéramos a Dios, supiéramos quién es Dios. Usted no tiene que buscar en ningún otro lugar acerca de quién es Dios, cuál es su carácter, cuál es su santidad, porque Dios se revela a sí mismo en su palabra y nos guía y nos muestra cuál es su justicia, cuál es su gracia, cuál es su ira, cuál es su santidad, cuál es su bondad. Dios nos da testimonio de sí mismo a través de la Biblia. Y en segundo lugar, la Biblia nos fue dada para que usted y yo supiéramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, cómo debemos vivir, cómo manejar nuestro dinero, cómo manejar nuestro matrimonio, cómo manejar nuestra moralidad, cómo manejar nuestra sexualidad, cómo todo aquello que concierne a la vida y a la piedad, dice la Biblia, fue revelado a través de la palabra de Dios. Así que esta noche, mientras usted y yo aprendemos de la palabra de Dios, básicamente estamos aprendiendo de dos cosas: acerca de Dios y acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Ahora, quiero comenzar diciéndole esto: el cristianismo y la ética judeocristiana es la ética tomada de la Biblia, del Antiguo Testamento de la Biblia y del Nuevo Testamento en el cristianismo. Se le da el nombre a nuestra postura filosófica como ética judeocristiana. El cristianismo y la judeocristiana han dado grandes aportes a la cultura. Muchas personas que pretenden ser ateas no conocen realmente la grandeza de lo que la iglesia, de lo que el cristianismo, de lo que la ética bíblica le ha dado al mundo. Aún en nuestra época tan moderna, la mayoría de los grandes avances culturales, históricos y aún en el arte han venido basados en el cristianismo y han venido basados en la ética judeocristiana. Una de los grandes logros del cristianismo lo expresó un escritor no cristiano. Este hombre no era cristiano y dijo lo siguiente: cuando Jesús de Nazaret, dice este escritor, dijo que dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, está eso en Marcos 10:14, cambió, dice el escritor, para siempre la visión que la sociedad occidental tenía acerca de los niños. Hasta ese tiempo los niños eran vistos como una carga y vistos con desprecio, hasta el punto en que muchas veces eran vendidos o asesinados por sus propios padres. Pero las palabras de Jesús los convirtieron en personas valiosas y en objetos del amor de Dios. En las sociedades griegas y romanas, donde el individuo valía como ciudadano, los niños eran una carga y un desprecio. Había un gran índice de mortandad infantil y muchas veces cuando una mujer estaba embarazada y no quería a su hijo, lo ahogaba, lo abandonaba, lo despreciaba porque no producía nada para la república. Y cuando Jesús de Nazaret, dice este escritor no cristiano, dijo estas palabras tan hermosas: dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, cambió para siempre la historia de la niñez e hizo que los hombres y mujeres de todo el mundo que ha escuchado la palabra de Dios pueda de alguna manera cambiar su percepción de cómo ven a los niños y de cómo los aman y cómo hicieron a los niños objetos del amor y de la gracia de Dios. El cristianismo y la ética judeocristiana han aportado tremendas cosas a la vida y a la sociedad. Cambió de manera radical la manera en que los hombres vemos a los niños. Pero también el cristianismo le dio honra al papel de ser padre. Así como Jesús honró a los niños al decir que de los tales era el reino de los cielos, así Dios también en su palabra honró el papel de padre. Ya no, el ser padre no era un estorbo ni algo desagradable dentro de la vida, sino que el ser padre se convirtió en un título honroso y en un título preciado delante de los ojos de Dios. Ahí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 63, dice la palabra del Señor: pero tú, Jehová, eres nuestro Padre.
tú eres nuestro Padre. Y en primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice el apóstol Juan: miren con cuán grande amor los ha amado el Padre para que ahora sean llamados hijos de Dios. Entonces, así como el cristianismo, así como el Señor Jesús cambió la historia de los niños cuando dijo que de ellos era el reino de los cielos, así cambió también la historia de los padres cuando, al describir la relación de Dios con el hombre, le dio la relación de un hijo con un padre. Eso es una honra. Dios es nuestro Padre y nosotros amamos a Dios, adoramos a Dios y servimos a Dios porque Él es nuestro Padre. Y es una visión totalmente diferente de la vida. Ahora usted puede darse cuenta que ser padre no es un estorbo ni un error, que ser padre es una bendición, que ser padre es un regalo de Dios. Como dice el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos y cosa de gran estima el fruto del vientre. Eso es una bendición. Dios cambió en la percepción que se tenía de los niños, pero Dios cambió también la percepción que se tenía acerca de ser padre. Ahora, dentro de esos valores bíblicos, Dios nos enseñó que debíamos honrar a nuestros padres. Dios nos enseñó que debíamos dar honor a nuestros padres. Y yo le ruego que venga conmigo al libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, note esto: Dios nos ha mandado que hagamos algo con nuestros padres. ¿Qué nos mandó Dios que hiciéramos con nuestros padres? ¿Qué cosa, hermano? Que los honráramos. Dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre. Honra, y es como te lo ha mandado Dios, como Dios te lo ha enseñado, como Dios te lo ha dicho, como Dios te ha mandado, te ha ordenado que lo hagas. Honra a tu padre y a tu madre. Es un valor bíblico, es un mandamiento de Dios. Tenemos que honrar a nuestros padres. Existen dos preguntas importantes. Número uno, ¿qué significa honrar a los padres? Honrar a los padres, fíjese qué interesante. La palabra honra tiene dos traducciones en la Biblia, una del idioma hebreo y una del idioma griego. Y la palabra hebrea que significa honrar, que es usada en esa palabra, es la palabra kaved. Kaved, los que escriben, se escribe K-A-B grande E-D, kaved, que significa dar peso, dar valor, dar prestigio a alguien. Entonces, en el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice que yo debo darle valor a mis padres, que yo debo darle prestigio a mis padres, que yo debo darles peso social. Es que la palabra gloria en la Biblia es kavod, que significa peso social o significa como una reputación, el valor que una persona tiene. Y la Biblia dice que nosotros como hijos debemos darle honra a nuestros padres, y eso significa darle valor a nuestros padres, darle a nuestros padres respeto, admiración y prestigio. Ahora, la palabra griega en el Nuevo Testamento que significa honra a tu padre es la palabra griega timao, como se escucha, T-I-M-A-O, timao, que significa premiar, darle valor a algo, reverenciar, honrar, dar atención a algo como valioso. Entonces, cuando la Biblia dice en Colosenses capítulo 3 y también lo dice en Efesios capítulo 6 que debemos honrar a nuestros padres, la palabra que usa la Biblia en el idioma griego es timao, que significa reverenciar, escuchar, poner atención, honrar a nuestros padres. Pero veamos qué incluye el hecho de honrar a nuestros padres. En primer lugar, honrar a nuestros padres significa obedecer a nuestros padres en el temor de Dios. Obedecer a nuestros padres en el temor de Dios. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres, como dice ahí, hermano, en todo, porque, ¿qué dice, hermano? Esto agrada al Señor. Esto agrada al Señor. Fíjese que nuestros padres, hermano, merecen admiración, merecen respeto, y hemos sido llamados por Dios a obedecerlos en todo, dice la Biblia. En Efesios 6 dice obedecerlos en el Señor.
Y fíjese que aquí la palabra de Dios nos presenta no una actitud de obediencia de mala manera, de una obediencia en rebeldía. Más bien la palabra de Dios nos presenta una obediencia que significa un sometimiento voluntario. Es decir, que debe haber en nosotros la alegría, el placer, la disposición a escuchar a nuestros padres y a obedecerlos con gusto. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Obedezcan a sus padres, escuchen a sus padres, pónganle atención a sus padres y hagan lo que sus padres dicen, y háganlo con alegría. Ahora, la expresión en el Señor significa que hay algunas excepciones en las que usted no tiene que obedecer a sus padres. ¿Cuáles son esas excepciones en las que ustedes no tienen que obedecer a sus padres? Cuando algo que su padre le pide va en contra de la palabra de Dios. Eso es un principio de obediencia relativa. Y es igual con las leyes de nuestro país. Debemos obedecer la ley siempre y cuando no choque contra una ley más grande, que es la palabra de Dios. Pero mientras mi padre o mi madre, cuando yo vivo bajo su techo, me ordenan algo, debo hacerlo con alegría, sin rebeldía, sin mala intención, sin chupar los dientes, sabiendo que lo que estoy haciendo le agrada a Dios. Yo quiero que usted entienda esto. Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. Y usted, muchacho que está aquí, puede venir aquí a hacer lo más bonito delante de Dios. Puede levantar sus manos más alto que los demás, puede cantar más alto que los demás, puede leer la Biblia más rápido que los demás, encontrar los libros, pero si usted está desobedeciendo a sus padres, usted está haciendo algo que le desagrada a Dios. No le agrada a Dios. Entonces usted puede venir y decirle: Señor, es que mis papás aquí, mis papás allá. La Biblia dice: obedeced a vuestros padres en todo. Y fíjese que es una buena señal. Hermano, ¿cómo yo voy a obedecer a un Dios que no veo, al que sirvo por fe, al que sirvo porque leo su palabra, al que sirvo porque cada cuanto su espíritu desciende y me toca y me llena de su paz? Pero es una vida de fe, ¿sí o no? ¿Cómo voy a obedecer a un Dios que no veo si no puedo obedecer a un Padre que veo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo puedo yo pretender obedecer a un Dios al que no estoy viendo si ni siquiera puedo obedecer a un Padre que estoy viendo todos los días y a quien le debo todo lo que tengo? Entonces, ¿cómo honramos a nuestros padres? Los honramos obedeciéndolos en todo. Ahora, el mejor ejemplo de esto fue el Señor Jesús, como en todo. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús creció, dice la palabra del Señor que estaba sujeto a sus padres. Y muchos andan hablando disparates ahí, que si Jesús, en el tiempo en que no se menciona de la Biblia de él, que era de niño a joven, que si anduvo en el Tíbet aprendiendo magia, que si estuvo en Egipto aprendiendo a hacer milagros. Esas son tonterías, hermano, blasfemias en contra de Dios. ¿Qué hizo Jesús desde los 12 años que aparece en el templo hasta los 30 años en el que se aparece su ministerio? ¿Sabe qué hizo Jesús? Obedecer a sus padres y servir a sus padres. En los evangelios se le llama una vez a Jesús el carpintero. Quiere decir que trabajaba en el taller de su papá. Fue el mejor ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque Él era Dios, Dios viviendo en medio de nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él no solo era mayor que sus padres, Él cada día le daba vida a sus padres. Yo quiero decirle algo que la Biblia dice. La palabra de Dios dice que Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Aclaro esto: usted está vivo porque Dios lo mantiene vivo. Yo estoy aquí porque Él nos mantiene en pie. Él sostiene la creación. Él es el Rey de todo. Mire la grandeza de Dios. Ese Dios que da vida a todo estaba obedeciendo a sus padres. Estaba obedeciendo a sus padres. ¿Por qué? Porque Él sabía que era su ley, era su palabra, y a Él le agrada que obedezcamos a nuestros padres. Amén. Entonces, la palabra de Dios es clara. Debemos honrar a nuestros padres. ¿Cómo honramos a nuestros padres? En primer lugar, obedeciéndolos en todo. En segundo lugar, ¿qué significa honrar a nuestros padres? Número uno, obedecer a nuestros padres. Amén.
Dígale a la persona que está a su lado para que no se equivoque: honrar a nuestros padres significa obedecer a nuestros padres. Siempre y cuando, dígale, lo que sus padres ordenan está conforme a la voluntad de Dios. Tengo que aclarar esto también. Cuando nos casamos, nuestros padres dejan de ser prioridad y el matrimonio vuelve a ser prioridad. Entonces, ojo con esto, mujeres. Si usted está en una cena, a quien debe servirle primero es a su esposo, no a su papá. Y varones que estamos aquí, con todo lo que parezca mal, a quien le tiene que sacar la silla primero es a su esposa y no a su mamá, porque el matrimonio es prioridad. Ahora, lo que se espera es que en madurez y en amor la esposa le diga: no, primero a su mamá. Y que el esposo, cuando la esposa va a servirle, le dice: no, amor, sírvale a su papá. Porque dando es como recibimos y honrando es como recibimos honra. Pero el matrimonio es prioridad. Así que si usted no quiere obedecer a sus papás, pídale perdón a Dios. Y si aún sigue sin quererles obedecer, cásele que le va a ir a obedecer al marido. ¿Qué le parece? ¿Ah? Ahora, fíjese qué importante. Número 2, ¿qué significa darle honra a nuestros padres? Significa darle a nuestros padres un trato amable, respetuoso y honroso. Significa darle a nuestros padres un trato amable, respetuoso y honroso. Significa que la manera en que yo me dirijo a mi papá y a mi mamá es una manera que no hay irrespeto, que no hay malcriadeza, que no hay ofensa en nada. Mire, a veces se da en las familias un fenómeno: el hijo que triunfa. Ojalá todos triunfemos en nuestras familias, pero en la mayoría de las familias lo que se da es que hay 3, 4 hermanos y uno despunta económicamente, los demás no tanto. Hermano, y ese muchacho que triunfa cree que tiene derecho a hacer lo que quiera. Ahí se cumple esa palabra del libro de Proverbios que dice que el pobre habla con ruegos y el rico responde con dureza. Y hay jóvenes, hermano, que porque les ha ido bien, hay jóvenes que porque tienen más dinero ya creen que pueden llegar a la casa de la mamá. Qué chiquero el tuyo, vieja. Yo no sé, qué barbaridad, yo no sé cómo vivía en esta casa. Yo, si esta casa es un chiquero. No, es que mi mamá es puerquísima. Mire, antes de decir eso, venga conmigo a la palabra de Dios. Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19. Dígale a la persona que está a su lado, tercer libro de la Biblia, después de Éxodo y antes de Números. Dígale a la persona que está a su lado: honrar a los padres significa, dígale, darles un trato honroso y respetuoso. Que no haya lugar a la malcriadeza, al maltrato o al irrespeto. Ahora mírelo a los ojos y dígale: ¿y vos cómo tratás a tus papás? Levítico 19, verso 32. Levítico 19, verso 32. ¿Lo tiene conmigo? ¿Sí? Dice la Biblia: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Ahora mire lo que dice la Biblia: delante de las canas te levantarás. Llega mi papá a un lado, yo me levanto porque es mi papá. Mire, yo no sé, hermano, yo tengo 38 años, tengo 3 hijos y soy pastor, hermano, y tengo la bendición de que yo no le digo vos a mi papá. No lo critico si usted tiene esa confianza, está bien, cada familia es diferente, pero yo a mi papá le digo usted, y con respeto, y me siento honrado de hacerlo. Es una bendición. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice. Usted, mire, y eso se aplica casado o no, porque le decía, tal vez ya usted casado no le debe obediencia a sus padres porque es independiente, pero sí les debe honra, y sí debe tratar a sus papás con respeto, con amor y con bienestar, y decirle a su papá: papá, buenas. El hecho de que usted tenga dinero no lo faculta a ir a la casa de sus papás a decir un montón de groserías. Debe amar a sus padres y respetar a sus padres y cuidar a sus padres. Amén.
Mire, algunos textos importantes. Desde la perspectiva bíblica, el maltrato a los padres era inaceptable. La paga por gritarle a un padre era la muerte, apedreado, lapidado. La paga por maldecir a un padre era la muerte. La paga por maltratar a una madre era la muerte. No había opción a otra cosa. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas personas habrían matado en nuestro tiempo, hermano, si esa ley del Antiguo Testamento estuviera vigente? ¿Cuántos hipotes malcriados que dependen enteramente de sus padres le gritan, los maltratan? Vivir en esta casa es lo peor que a mí me ha pasado. ¿Y dónde más podría vivir? Si es un indigente que no puede valerse por sí mismo. Sí. Y a mí esto es lo peor. Lo peor. Usted no sabe lo que es lo peor. Hoy en el hospital vi un hombre, 80 años, se quemó los ojos apagando un incendio. Nadie le da de comer, nadie lo recibe en su casa, su familia se olvidó de él. Eso es lo peor. Un papá que exige algo no es lo peor. Venga conmigo algunos textos importantes. Levítico 19 siempre, verso 3. Levítico 19:3. Dice la Biblia, lo tiene siempre: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su padre. Y el temor habla de reverencia. Está el hecho de decir con respeto papá, mamá, y darle honra a sus padres. Ahora, venga conmigo a Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, verso 20. Recuerdo que este texto le gustaba mucho a mi hermano Neri. Proverbios 20:20. Está en el centro de la Biblia. Usted abre la Biblia en el centro, de seguro va a encontrar Salmos, y adelante de Salmos está Proverbios. Dice la palabra del Señor, Proverbios 20:20: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara. ¿A dónde, hermano? En oscuridad tenebrosa. Usted ha estado en un lugar muy oscuro, hermano. Usted ha estado en un lugar donde ni siquiera se ven las manos. Y qué terrible, porque uno no puede caminar. Y si usted se da cuenta, en la oscuridad usted está expuesto a cualquier cosa. Lo que sea lo puede atacar y usted ni siquiera puede verlo. Y la Biblia dice que cuando yo maldigo a mi padre o a mi madre, Dios va a apagar mi luz, porque el juicio es de Dios. Va a apagar mi luz en la oscuridad más tenebrosa. Y no voy a saber a dónde ir, ni voy a saber que me golpeó, ni voy a saber a dónde estoy. ¿Por qué? Por cuanto he maldecido a mis padres. Tratar bien a nuestros padres, honrarlos, amarlos, hermano, es parte de la honra que debemos darle como hijos de Dios. Bíblicamente, la gente que maldice a sus padres, que trata mal a sus padres, tiene una señal de terrible decadencia moral. Yo quiero decirle a los jóvenes que están orando por un noviazgo, que están comenzando un noviazgo, quiero decirles algo. Fíjense cómo esa persona que ustedes están poniendo sus ojos en ella trata a sus padres. Porque si usted quiere que alguien que comparta toda su vida en el futuro, porque ¿cuántos saben que en la iglesia y en el cristianismo el noviazgo no es noviazgo como un fin, sino que el noviazgo es simplemente un preámbulo del matrimonio? O sea, aquí no jugamos a los novios. Aquí tenemos novios para casarnos, así es. De hecho, no dice nada la Biblia de noviazgos. La Biblia habla de compromiso y matrimonio. Así que eso de cachetes embarrados, no crea que me gusta mucho a mí. Al noviazgo y con la mujer que ando de novio, estoy seguro que me voy a casar. Entonces, si usted va a compartir toda la vida con una persona, fíjese cómo trata a sus padres. Porque si esa muchacha o ese muchacho maltrata a sus papás, los irrespeta, los critica, los maldice, usted está echándose a la bolsa, a la espalda, a alguien que va a tener el juicio y la maldición de Dios toda su vida. Mire, yo conocí una familia, hermano, que el papá, el hombre, el abuelo, el patriarca de la familia tenía dinero, y los hijos, hermano, lo maldecían.
le robaban el dinero, nadie le ayudó a trabajar, todos lo difamaban, lo criticaban. Algunos dicen que uno de los hijos se atrevió a golpearlo al señor ya cuando estaba en vejez. El hombre les heredó propiedades, les heredó dinero. Ninguno de ellos ha prosperado en nada. Toda esa familia andan desperdigados por el mundo. Algunos viviendo de limosna, viviendo de la caridad de la familia. ¿Por qué? Porque maldijeron a sus padres y el juicio de Dios vino sobre ellos. Entonces, usted fíjese, está saliendo con un muchacho, está orando por un muchacho. Piense, abra los ojos y diga, ¿cómo trata a su mamá? ¿Cómo trata a su papá? Porque dentro de unos años, igual como trata al papá, lo va a tratar a usted o la va a tratar a usted. Así que si mi mamá te odia, no te metas conmigo, vieja loca, así le va a decir a usted dentro de unos años. Piénselo. Y mire, yo le voy a decir algo. En esta iglesia la palabra divorcio no existe. Hermano, abra bien los ojos en el noviazgo, porque ya casado los va a tener que cerrar. ¿Me explico? Ábralo bien antes de decir sí, porque cuando diga sí se acabó, hermano, ahora cerrarlo. ¿Me explico? Es importante señalar esto. Debemos perdonar a nuestros padres. Yo sé que nuestros padres no son perfectos, pero ¿y qué pasa? Nosotros tampoco. Nosotros tampoco somos perfectos. Y lo que la Biblia dice es que si alguno tiene queja contra otro, de la manera en que Cristo nos perdonó, así debemos perdonarnos. Entonces, si yo tengo algo en contra de mis padres, si mis padres me han maltratado, si mis padres me han ofendido, si mis padres me han defraudado, lo que la Biblia dice es que yo tengo que amarlos y perdonarlos. Y yo sé que hay padres que son tan destructivos que un hijo tiene que separarse de ellos, pero tiene que separarse amándolos y orando por él y dándole lo que puede darle. ¿Por qué? Porque así está honrando a Dios y está honrando a su padre y está asegurando su futuro. Honra a los padres es, en primer lugar, obedecer a nuestros padres. Es, en segundo lugar, tratar a nuestros padres con respeto, con delicadeza, con honra. ¿Algún hijo tiene a sus papás ahí cerca? Dele un abrazo y dígale: quiero honrarte siempre, papá. Diga: quiero darte honra, papá. Quiero darte honor, quiero darte amor, quiero darte servicio. Amén. Y en tercer lugar, honrar a los padres significa que debemos darles ayuda económica cuando ellos lo necesitan. Cuando está dentro de sus posibilidades, los hijos deben cuidar y proveer para sus padres cuando ellos lo necesitan. Hermano, Jesús, el Señor Jesús, dejó claro este principio. Sobre mi ofrenda, y mire que yo soy pastor y puedo quedarme sin sustento, pero sobre la ofrenda está la honra a sus padres. Y si usted trae su ofrenda y ve a su papá padecer necesidad, no traiga la ofrenda, désela a su papá hasta que él se recupere. Pastor, pero eso es lo que Jesús dijo, eso es lo que el Señor dijo, que debemos honrar a nuestros padres cuando estén nuestras posibilidades, y cuando nuestros padres lo necesitan, debemos honrarlo. Mire, hermano, hay hijos que, bueno, no sé, por cuestiones de la vida, nuestros padres están tal vez más estables que nosotros económicamente, y es difícil pensar que nosotros podamos darle a nuestros padres. Pero entonces podemos orar, pero entonces podemos servirlos, pero entonces podemos honrarlos. Pero cuando usted puede, cuando está en sus posibilidades, usted necesita y debe ir y ayudarle a sus padres. Decirle: papá, yo voy a ayudarle con esto. Tenga. Es honra. Es honra. Mire, el Señor Jesús nos dio un ejemplo con esto. Este versículo ha sido tan mal interpretado. Ese texto de la Biblia ha sido tan mal interpretado. Cuando en la cruz, María, la madre de Jesús, está llorando frente a él, y Jesús voltea a verla y le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Y le dice al apóstol Juan: Juan, he ahí a tu madre. Se ha dicho que en ese momento Jesús nos dio a la Virgen María como madre de todos. Eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que hizo Jesús ahí fue cumplir con su papel de hijo mayor. Le explico. En la Biblia,
los hijos primogénitos recibían el doble por ciento, el doble de la herencia. Si usted era el hijo mayor, iba a recibir el doble que sus hermanos. Le pongo un ejemplo. Si un papá suponga que tenía 10 vacas y tenía 4 hijos, lo que él tenía que hacer era dividir las vacas entre 4, y eran 2.5 vacas para cada uno, ¿verdad? 2 vacas y un cuarto para cada uno, 2.25 para cada hijo. Pero no, lo que el papá hacía era dividirlo entre 5 las vacas. Entonces le daba entonces, si eran 4 hijos, ya no las dividía entre 4 las vacas, sino entre 5, y daba 2 para cada hijo. Y lo que hacía es que al hijo mayor le daba 4 vacas y a los otros 2. El hijo primogénito tenía doble porción de la herencia. ¿Cuántos son hijos mayores aquí? Levanten la mano. Ok, usted como hijo mayor recibiría en el tiempo bíblico la doble porción de la herencia de sus padres. Hijos menores aquí, ¿cuántos se quejan? A ver. Ahora, fíjese usted, ¿por qué se hacía eso? Porque cuando los padres caían en vejez, el encargado de cuidar a sus padres cuando ya no podían trabajar era el hijo mayor. Por eso él heredaba una doble porción de la herencia, porque con esa herencia él iba a sostener a sus padres cuando sus padres no pudieran valerse por sí mismos. Ese era el equilibrio bíblico. El hijo mayor recibía doble porción, pero el hijo mayor estaba responsabilizado de cuidar a sus padres cuando estuvieran incapacitados para trabajar. Jesús, el Señor Jesús, es el primogénito de su mamá. Es el primogénito. Entonces, cuando él sabe que va a morir y que va a resucitar y que va a ir al cielo, él se encarga de cuidar el bienestar de su mamá. Tal vez sus hermanos no tenían una buena posibilidad económica, o tal vez él sabía que aunque sus hermanos la cuidaran, alguien tenía que estar supervisando eso. Entonces, al morir en la cruz, el Señor Jesús le dice al apóstol Juan, que era su discípulo amado, que era uno de los más cercanos a él: ahí está tu madre. Le está diciendo: cuídala por mí. Cuídala por mí. Entonces, yo quiero decirle algo. Si usted ha prosperado, si Dios lo ha bendecido, si usted ha sembrado y ha cosechado, si las cuentas van bien, si usted ha pagado sus deudas, Dios lo está bendiciendo, acuérdese de sus padres. Honre a sus padres. Vaya y ofréndeles. Vaya y sírvales. Vaya y muéstreles el amor que debe haber. Mire, Salomón fue el hombre más sabio de la tierra y el más sabio de toda la Biblia. Y la palabra de Dios dice que cuando su madre Betsabé llegó a hablarle una vez, Salomón estaba en el trono y entró su mamá, dice, y él se levantó del trono y la recibió y le dijo: siéntate, madre. Eso es una actitud, es un principio que usted y yo debemos aprender: honrar a nuestros padres. Ahora yo quiero preguntarle esta noche: ¿está usted honrando a sus padres de estas maneras? ¿Está usted obedeciendo a sus padres en todo? ¿Está usted honrando a sus padres con un trato digno, amoroso, respetuoso? Y finalmente, ¿está usted cuidando económicamente a sus padres? Porque eso es lo que la Biblia enseña. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer: cuidar a nuestros padres. El honrar a nuestros padres trae 3 bendiciones. El honrar a nuestros padres trae 3 bendiciones. Venga conmigo a Efesios 6:1. Dígale a la persona que está a su lado: honrar a nuestros padres, dígale, es una bendición. Y además de eso, dígale, trae promesas sobre nuestra vida. ¿Cuáles son las bendiciones de honrar a nuestros padres? Efesios capítulo 6, verso 1. Me dice amén cuando lo haya encontrado. Amén. Después de Gálatas y antes de Filipenses. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer, como dice hermano, mandamiento con promesa, para que te vaya bien.
Ahora, ¿cuál es la primera bendición de honrar a nuestros padres? Número 1, que te vaya bien. ¿Cuántos quieren aquí que nos vaya bien, hermano? Mire, yo quiero que a mí me vaya bien. Yo quiero, hermano, hacer algo y que triunfe. Yo quiero, hermano, empezar algo y que se cumpla y que sea de bendición. Yo quiero empezar algo, hermano, y que sea de edificación y de honra, no de vergüenza. Ahora, lo que la Biblia dice es que si yo quiero que me vaya bien, debo trabajar, debo buscar la dirección de Dios, pero también debo honrar a mis padres. ¿Para qué honro a mis padres? Para que me vaya bien. Y no se trata de una actitud hipócrita de tengo que hacerlo porque Dios me va a bendecir. No, se trata de un corazón rendido que dice, me gusta hacerlo, quiero hacerlo por obedecer a Dios, por obedecer a mis padres, y la gracia de Dios va a estar sobre mi vida. Amén. Primera bendición de obedecer a nuestros padres, nos va a ir bien. Si usted lo piensa un momento, eso es un cheque en blanco, hermano. ¿Qué significa que me va a ir bien? Que todo lo que yo haga me va a salir bien, ¿sí o no? O que si algo me sale mal, con el futuro eso se va a arreglar y va a salir bien al final, porque la Biblia dice, te va a ir bien, te va a ir bien. Amén. Ahora, ¿cuál es la segunda bendición de honrar a nuestros padres? Dice, verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermano, yo no sé, pero yo no me quiero morir ahorita, ¿y usted? Yo sí quiero que el Señor Jesús venga. Y en algunos momentos sí digo, estaría mejor estar en el cielo que ya con el Señor que estar aquí. Pero yo quiero vivir, hermano. Yo quiero ver crecer a mis hijos. Y yo quiero conocer mis nietos. Y yo quiero, hermano, envejecer al lado de mi esposa. Y yo quiero, hermano, verlos a ustedes creciendo con esta iglesia, con iglesias hijas e iglesias nietas en todo el país. Yo quiero ver eso. Ahora, dele un aplauso al Señor. Pero mire lo que la Biblia dice, que es uno de los requisitos para tener larga vida. No fumar, está bien, deje de fumar. Comer sin sal, está bien, deje de comer sin sal. No comer mucha carne, pastor, bueno, no coma mucha carne, pero empiece a honrar a sus padres, para que te vaya bien y tengas largura de días sobre la tierra. Y la tercera bendición está aquí unas paginitas atrás en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Lo tiene conmigo? Una vez un papá estaba hablando con su hijo. Le dice, hijo, ¿a dónde querés vivir cuando crezcas? Papá le dice, yo me quiero ir a vivir a Alaska. Ay, hijo, le dice, pero en Alaska hace mucho frío, le dice. Y vos sabés que a mí no me gusta el frío. Yo no te voy a poder ir a ver si te vas a vivir a Alaska, le dijo el Señor al hijo pequeño. No importa, papá, le dice, si cuando yo vaya a vivir a Alaska vos vas a estar en un asilo, así como vos metiste a mi abuelo. Entonces el padre entendió que lo que él había hecho con su papá, su hijo estaba esperando un tiempo para hacérselo a él. Mire lo que dice Gálatas 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sabe cuál es la tercera gran bendición de honrar a nuestros padres? Que la honra que nosotros le estamos dando hoy a nuestros papás, nos la van a dar nuestros hijos mañana a nosotros. Y eso no tiene precio, hermano. Porque yo espero que mis hijos me honren. Todo hombre anhela la bendición de Dios en su familia. Todo hombre anhela que sus hijos puedan crecer y servir a Dios y amar a Cristo Jesús y tener una familia y tener una carrera y ser honra. Todos lo anhelamos. Pero ojo con esto, la honra que yo le estoy dando a mis padres es la que voy a recibir de mis hijos. Ellos van a ver con el ejemplo. Ellos van a escuchar lo que yo hablo con mis padres y cómo les hablo a mis padres. Y en un corto tiempo, porque el tiempo pasa rápido, mis hijos me van a estar tratando a mí como yo traté a mis padres. Y yo en lo particular quiero que mis hijos me amen, me honren y me cuiden. Amén. Y por eso yo estoy llamado por Dios a amar, a honrar y a cuidar a mis padres.
porque todo lo que yo siembro, eso mismo voy a cosechar. Amén. Póngase de pie conmigo, por favor. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? ¿Por qué dice así la Biblia? Usted se ha puesto a pensar por qué dice así la Biblia. Dice así porque los mandamientos anteriores no tienen ni ofrecen ninguna recompensa. Amarás al Señor tu Dios, guardarás el día de reposo, no harás dioses conforme a mi semejanza. Todos son mandamientos verticales. Haz esto, haz esto, haz esto. Y Dios tiene derecho a hacerlo. Pero cuando llega el mandamiento en que manda a los padres, Dios hace una pausa y dice: honra a tus padres, porque entonces te irá bien. Y entonces tendrás largura de días sobre la tierra. Y añadimos esta noche, porque así como los tratas a tus padres, tus hijos te van a tratar a ti. Mire a la persona que está a su lado, solo para que no se nos olvide, y dígale: de la manera en que estás tratando a tus padres, dentro de poco tiempo tus hijos te van a tratar a ti. Así que es mejor, diga, que empeces a tratarlos bien, porque todo lo que siembres, eso mismo vas a cosechar.